Section 31. You read me? Found something in the ice. We need some help down here. Can anybody hear me? We found something. We found something. We found something. Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. En esta ocasión hemos decidido hacer un programa variado, porque aunque los dos relatos se desarrollan en el espacio, hasta aquí llegan los parecidos. Y con sus autores nos pasa 3/4 partes de lo mismo. Vamos a mezclar la claridad de la escritura de un clásico como es Heinlein y su relato Universo, y las descripciones duras y vívidas de Gibson en su relato Estrella Roja, Órbita de Invierno. Unas veces nos sale monotemático y otras veces nos sale lo más variopinto. ¿Verdad? Bueno, sí, es cierto. También añadir que a los oyentes que no se asusten pensando que se van a enfrentar a esa prosa que a veces es un poco difícil de William Gibson, porque aquí está escribiendo en colaboración con Bruce Sterling, que yo creo que lo hace un poco más ameno y lo suaviza. Yo en este relato, no sé qué te habrá parecido a ti, Javi, pero a mí habitualmente Gibson me suele resultar difícil porque tiene una prosa, sobre todo en sus primeras obras, un poco difícil en el sentido de que salta de un sitio a otro sin tener muy claro dónde estás, no te describe muy claramente las situaciones. Creo que en sus últimas obras ya sí que obviamente va mejorando, pero en sus primeras obras no ocurre, y sin embargo en esta yo creo que en ningún momento te pierdes. Quizás un pelín al principio sí que tienes la sensación de dónde estamos. Sí, es que esta es de las obras antiguas, de los relatos antiguos, porque está en Quemando Cromo, me parece que es. Sí, es de las primeras. Es de las primeras. Uh-huh. Y yo recuerdo, la primera vez que me leí Neuromante me costó, pero me lo leí, pero luego lo volví a revisitar años después y me resultó bastante infernal el leerlo. O sea, porque efectivamente tiene una prosa que dices, no sé si es que no sabes escribir o es que te gusta hacerlo así porque te quieres hacerlo así exactamente. Yo creo que es más problemas de un escritor que no está muy fogueado, porque ya digo que yo creo que en Mona Lisa acelerada, en Conde Cero y en obras que tiene posteriormente que ya se empiezan a alejar un poco de la ciencia ficción, yo no noto tanto esa sensación de estoy perdido, no sé, de tengo que volver 2 páginas atrás a ver si me he saltado algo. O quién está hablando en este momento. Quién está hablando en este momento. Entonces me da la sensación de que puede ser algo más de alguien novato. También es cierto que en el fondo hay muchos tropos de este subgénero que es el cyberpunk. De hecho, hoy precisamente hemos estado hablando de géneros y no géneros, que no deberíamos utilizar esas terminologías, pero bueno. Un poco sí. Un poco sí, pero bueno, en este caso sí, esto es uno de esos relatos un poco arquetípicos del cyberpunk. Y sí es cierto que el cyberpunk era de tan puro moderno que era, a veces yo creo que incluso los propios autores se obligaban a escribir de forma un poco extraña. Sí, es que era como muy transgresor, era muy punk, como el nombre del género indica, y a veces yo creo que lo forzaban incluso un poquito. Sí, para darle como mucho más, o darle un estilo muy diferente que se notara. Que fuera rompedor. Sí. Y fuera diferente. Todo lo contrario que Universo de Heinlein, que Heinlein es uno de los grandes clásicos. Y yo creo que nunca se puede... nunca va a pasar de moda. Quizás te va a sonar antiguado. Y muchas de las cosas dices, esto está superadísimo. Pero es que tiene una construcción de relatos y de novelas. Yo creo que el Heinlein de todas maneras es mejor en la novela que en el relato. Porque es donde tiene tiempo. Sí, pero incluso aunque lo notes un poco antiguo, si tú te pones, como siempre, con las gafas de la época y sabes exactamente cuándo está escribiendo... le puedes dar valor a lo que tiene, porque realmente sí que tiene cosas muy, muy modernas. De hecho, luego en el relato de hoy vamos a ver un par de cosas que en aquella época yo creo que es la primera vez, o de las primeras veces que se llegaban a tocar. Uh-huh. Así que, no sé, yo creo que si quieres podemos ya dar... Sí, yo creo que vamos a arrancar, porque lo que nos apetece es hablar de estas historias y en el fondo... Vais a acabar escuchando lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero estas primeras reflexiones a nosotros siempre se nos hace un poco extrañas hacerlas porque pensamos que no es lo que os interesa. Lo que os interesa es que hablemos de los relatos. Efectivamente. Así que nada, vamos a seguir. Y recordad, llevaros siempre el cargador del portátil. Demasiado poco tiempo. El portal que te llevará a los confines de la ciencia ficción.